Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a tratar un tema médico para conocer mejor nuestro organismo y prevenir enfermedades que es tan importante. En este caso hemos invitado al doctor Arturo Medero, urólogo, para hablar sobre las enfermedades más comunes en el sistema urinario femenino. El doctor ha venido antes a nuestros programas y hemos conversado sobre el sistema urinario del hombre, quien frecuentemente vemos que al alcanzar cierta edad desarrolla problemas urinarios y prostáticos. En este programa nos enfocamos en la mujer. El doctor Arturo Medero generalmente nos habla, como les decía, de los problemas prostáticos, pero vamos a darle la bienvenida al doctor. Bienvenido, Arturo. Gracias, Mónica. Un placer estar en tu programa nuevamente. Bueno, hoy vamos a hablar en este programa, iniciando este conversatorio, hablando sobre, primero, ¿verdad? Si en la mujer son más o menos frecuentes los problemas urinarios, ya que el hombre con el estrechamiento de la próstata hemos visto que a cierta edad siempre tiene problemas. Sí, ciertamente en la mujer es bastante frecuente el tema de las infecciones urinarias. Si sentamos probablemente a 10 mujeres con nosotros aquí, por lo menos 7 dirán que en algún momento de su vida presentaron una cistitis. Sí. Y el tema es que desde el punto de vista anatómico, inclusive, está favorecida la cistitis por el tema de que la uretra femenina es muy corta, mide entre 3 4 centímetros, y si no tenemos una buena higiene o si hay unas relaciones sexuales un poco fogosas y no se tienen las previsiones, pues puede haber con ese microtrauma pues la presencia de cistitis de la luna de miel, que es una patología que inclusive tiene ese nombre y esa connotación porque cuando se da la luna de miel, la paciente pues presenta la cistitis. Y no así el hombre. Y no así el hombre. Sumado a eso, pues también hay otras causas, cambios hormonales en la mujer en algunos momentos de su vida, como la menopausia, pues hace que cambie lo que sería la zona urogenital y cambia el pH vaginal y eso favorece también a las infecciones urinarias. Por un lado, entonces vemos que quizás hay en el hombre este caso, cuando la próstata se ensancha, que sí hay muchas infecciones urinarias, pero en la mujer, en todo el desarrollo de su vida, pues tenemos cistitis y es verdad. Incluso a veces hasta de bañarnos en una piscina, en un jacuzzi, se nos presenta cistitis, que incluso hay muchas mujeres que usan óvulos o alguna medicación después de haberse bañado, por ejemplo, por largas horas en una piscina. Sí, fíjate, el tema de los óvulos y la prevención en el uso de piscinas y esto, sí, realmente no es bueno que las mujeres pues usen este tipo de productos, inclusive la ducha vaginal de manera profiláctica, porque entonces pasamos también el tema de que estamos erradicando flora bacteriana normal y puede haber entonces cambios de flora y generar una infección. Otras cosas como muy conocidas, por decirlo de este tema, que son las enfermedades de transmisión sexual, como el VPH, que es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, podría dar algunos procesos inflamatorios fuera de lo que sería el área de la vagina y cuello uterino y podrías tener inflamaciones crónicas de la vejiga y eso podría promover inclusive infecciones urinarias. No es algo frecuente, pero es algo que pasa. ¿El VPH qué es en sí? El VPH es el virus del papiloma humano. Ah, el VPH es el virus del papiloma humano. Una familia claro, de virus que conviven y recuerda que está asociado a un aumento de la incidencia de cáncer de cuello uterino. Claro, y por eso es que es más frecuente en la mujer. Sí, claro. Y pues eso ha hecho que inclusive se haya hecho el esquema de vacunación para disminuir el porcentaje del cáncer de cuello uterino, que hasta hace no mucho era la primera causa de muerte en la mujer. ¡Wow! La primera. Sí, ahora es la segunda, porque el primero es el cáncer de mama. Antes, o sea que antes era el primero, antes que el cáncer y los infartos. Bueno, los infartos también es una patología frecuente, pero desde el punto de vista oncológico, era la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. ¿Esta vacuna realmente ha disminuido el porcentaje de cáncer en el útero de la mujer? ¿En el cuello del útero? Totalmente. Fíjate que pasamos ahora de ser la primera causa a la segunda. O sea que sí ha habido un impacto positivo con la prevención. Todavía muy alto. Y ya hace como 10 años que se está poniendo. Sí. De manera que ya se debió haber visto una disminución mayor. Sí. Bueno,
Con virus como el VPH, recuerda que aproximadamente el 70% de la población mundial lo tiene. De allí que es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Solamente se adquiere por transmisión sexual. Sí, no hay otro básicamente tipo de... sí. 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 No, o sea que pudiéramos decir que usando preservativos o manteniendo abstinencia a la misma pareja, no vamos a Con el preservativo inclusive, como es un virus tan pequeño, podrías contaminarte. podría contar. Porque no solamente, por ejemplo, en el caso del hombre usas el preservativo, Sí, cubres el pene, pero el pubis queda descubierto, te puedes contaminar. claro, o sea que no es del todo seguro, eso es No es importante del que lo todo sepamos. seguro. Volvamos entonces a las causas generales de los problemas urinarios en la mujer. Tú has dicho, pues, estos problemas desde siempre en la vida de la mujer, por ejemplo, relaciones sexuales normales, pero que hay fluidos que se infectan. También pudiese ser por roce, por irritación que te cause cistitis porque te causa alguna infección. Sí, puedes tener cistitis por la vestimenta, por ejemplo, pacientes que son o que usan licra o mucha ropa de gimnasio, sobre todo en países calientes como el nuestro, en el cual entonces aumentas la sudoración y se genera un clima de humedad, pues son pacientes que pueden tener infecciones urinarias a repetición. Inclusive hay algunas pacientes que uno tiene que limitar el uso de prendas de vestir como el hilo dental, Sí. porque cuando empiezan a hacer las infecciones a repetición, el hilo se transforma como una maca que mueve de adelante hacia atrás y entonces hay colonización bacteriana o infección bacteriana. Claro, mira qué buena descripción, porque lo había oído, lo había escuchado mucho, pero no entendí el mecanismo. Es porque lleva, ¿verdad?, la materia fecal hacia la vagina. Sí. Enfermedades asociadas como las hemorroides, el ano húmedo, también por el mismo mecanismo, ¿no? Que queda algo contaminado que se tiende a mover hacia zonas más anteriores. De allí la importancia también de que las mujeres se sepan limpiar, que es algo que empezamos desde la niñez a hacer y no todo el mundo lo hace de la manera correcta. Siempre debe ser de adelante hacia atrás. Exacto. Cuando uno ve a los No de niños atrás hacia adelante, no de llevando atrás las hacia adelante. bacterias a la vagina. Y a veces nosotros que hemos tenido niñas y que Exacto. uno las educa, para la niña tiende a ser más fácil limpiarse al revés. Sí, claro, Y es más entonces lo fácil. asume como un patrón y tal vez en un tiempo pues pueda ser una infección Arturo, urinaria. no es recomendable, yo sé que a veces no es fácil, pero no es recomendable que después de evacuar las personas se laven, pues esto sería una manera de prevención. Totalmente cierto. Y es mucho más higiénico Sí. porque el agua pues va a limpiar realmente. Cuando usas el papel, tú haces un mecanismo de arrastre, pero no queda del 100% limpio. Sí, claro. Mientras que con el agua, sí, pues. Totalmente. En el caso de cuando las mujeres, estamos hablando de mujeres, orinan, ¿el agua también ayudaría a evitar una infección o cuando orinamos no corremos, con el orine no se corre riesgo de infección? Fíjate, en cuanto al agua, bueno, hay dos puntos. Está la ingesta de líquidos, o sea, la ingesta de agua de manera importante para que tengas siempre una buena higiene miccional. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente vaya al baño con una buena cantidad, vacíe bien su vejiga y sea un mecanismo adicional de arrastre de lo que está afuera, pues sea expulsado. Esto inclusive es tan importante que lo usamos como método de disminución de las infecciones de transmisión urinarias en las mujeres después de las relaciones sexuales. Siempre es bueno que la mujer, luego de la relación sexual, orine, porque es un mecanismo adicional de barrera. Claro, claro. Ahora, con respecto a la limpieza también, si hay la oportunidad de limpiarse con agua, pues mejor aún. Bueno, cuando se usaban los bidets, en Europa todavía se usan mucho los bidets, pues ya está esta comodidad, pero en nuestro O la país... ducha. Sí, o la ducha. O la ducha a baja presión. Exacto, la ducha. Es un poco difícil, por ejemplo, en los baños públicos, pero es muy bueno, es muy conveniente. Entonces nos volvemos. En la primera etapa, en la etapa de niñas, las causas más frecuentes de cistitis son infecciones, que se limpian mal, que se pueden haber bañado en una piscina. Puede ser también porque se lavan con un agua contaminada, por ejemplo, de cisterna. Bueno, si la cisterna tiene sus mecanismos de mantenimiento, la probabilidad de infección es baja. En los niños, la mala limpieza sería la causa más frecuente. También que tenga alguna
anormalidad anatómica podría ser la explicación de una infección urinaria, tanto en la parte de la vía urinaria como fuera de la vía urinaria. Pero generalmente es más por limpieza. Dentro de la vía urinaria siempre sería bueno evaluar al niño a ver si hay alguna anatomía diferente a lo usual, como un doble sistema de uréter, por ponerte un ejemplo, como alguna normalidad en lo que sería la uretra o de la misma vejiga, ¿ok? Que haga que de repente desde el punto de vista funcional no se contraiga bien y deje residuo de orina y entonces favoreces a las infecciones urinarias. Y hablando de ese caso de que la vejiga no vacía bien, ya entonces nos vamos a las mujeres cuando tienen una edad ya adulta, que han pasado la menopausia, principalmente las mujeres ya mayores de 70, 80 años, que vemos este problema, igual que los hombres, ¿verdad? Que incluso tú lo has explicado en este programa, que la vejiga puede tener como un descenso y queda un tramito que ya queda bajo lo que es la uretra. Entonces ahí pasa que nunca vacía. Es así, que tú me explicaste una vez. Esa es un área muy fascinante de la urología que se llama la urología del piso pélvico y que se estudia mediante la urodinamia, que es ver cómo se comporta la vejiga y también tener una evaluación anatómica. Lo que tú estás comentando es la patología del prolapso genital, que se da debido a una debilidad del piso de la pelvis, que imagínate que tienes como una hamaca, en la cual tienes el recto, tienes la vagina, tienes la vejiga. Cuando esa hamaca, que está muy cómoda, se le elongan, para ponerlo de esta manera, las fibras, entonces vas a tener unos desbalances de ese piso de la pelvis. Entonces ya esa vejiga no va a estar donde realmente tiene que estar. Y esos cambios en esa anatomía pueden favorecer a que tú no tengas una buena contractibilidad vesical o un buen vaciado vesical. Y eso hace que dejes un residuo de orina que podría ser un foco de contaminación. ¿Esto pasa en hombres y mujeres? Sí. Es una patología muy interesante porque, fíjate, las mujeres cuando tienen estos trastornos se pueden quejar de que tienen una sensación de peso, pueden quejarse de que no vacían bien su vejiga y que tienen que hacer maniobras adicionales como aumentar la presión abdominal para poder expulsar lo que queda. No solo eso, sino que también empiezan a tener pérdida involuntaria de orina, la famosa incontinencia urinaria. Y esa incontinencia urinaria con la humedad favorece las infecciones urinarias, a la cistitis. Sí. Inclusive podría ser una complicación más allá, porque esa cistitis pues, va a favorecer en algunas pacientes a que haya infecciones urinarias altas. O sea, no solamente se puede infectar la vejiga, sino que puedes llegar a tener infecciones de riñón o de todo el cuerpo, como una sepsis. ¿Y esa infección es por la acumulación de orina en esa vejiga que está laxa o es por algo más? Una puede ser por un mal vaciado que deje residuo, sí. Pero también otra? Puedes tener, como cambian los ángulos de la uretra con la vejiga, puedes tener esa señora que te dice, doctor, me echan un chiste, me río y me orino. Sí. Y eso no es calidad de vida y entonces esa humedad también favorece las infecciones urinarias. Esa humedad favorece la infección. ¿Qué hacer primero para que esto no nos pase? Y luego, si ya tiene el problema una persona de cierta edad, ¿cómo se soluciona? Bueno, las pacientes cuando tienen estos problemas tienden un poco a aguantar la visita al urólogo o al uroginecólogo, porque al principio no les afecta tanto la calidad de vida. Sí. Hasta que llega un punto que dicen, yo no puedo vivir así, porque es que siempre estoy mojada o me estoy infectando. Y sumado a eso, inclusive hay pacientes que pueden hacer por trastornos de la vejiga algo que se llama hiperactividad vesical, que la vejiga se empieza a contraer antes de tiempo, que es esa paciente que llega y dice, estoy haciendo unas diligencias, me entra un deseo muy intenso de orinar, no lo puedo controlar y se me sale la orina. Esa paciente también puede tener infecciones urinarias. O la combinación de ambas cosas, te dice, si me echan el chiste, se me sale la orina. Si cargo las bolsas cuando llego del mercado, se me sale la orina. Si toso, se me sale la orina. Y además de eso, cuando voy a visitar a mis nietos, me entra un deseo de orinar tan intenso que también se me sale la orina. Estamos hablando entonces de un trastorno mixto. Estos trastornos tienen dos maneras de tratamiento también. Tienes el tratamiento para la incontinencia de esfuerzo, que generalmente empieza por tratamientos médicos,
y terapias hacia el piso de la pelvis. Si es controlable, pues se maneja O sea, bastante bien. ejercicios. Los famosos ejercicios de Kegel son uno de ellos, Sí. en los cuales tú aumentas el tono y aumentas la tonicidad de esos músculos de la pelvis y también haces un efecto de lo que es contractibilidad del esfínter y en algunas pacientes mejora. Pero entonces, doctor, lo importante es hacer esto antes que nos pase, porque ya después que pase es más difícil Por solucionarlo. supuesto. Cosas que debes hacer, por supuesto, vida sana, ejercicio, buena alimentación, no sobrepeso. Hay un factor también que es fuera de esto, ¿no? Que es el hecho de la paridad. La paridad pues puede ser un factor de daño al piso de la pelvis, o sea, el embarazo y el parto. ¿Okay? Que a veces cuando tú tienes el parto, si es un feto, o sea, un embarazo que tiene un feto voluminoso, pues puedes tener algunas lesiones de esa pelvis y esa cicatriz pues genera debilidad. O en el mismo parto, algún tipo de mini cirugía que a veces se hace, que son cortes especiales para que esa vejiga se ensanche y no se desgarre, puedes tener también lesiones de la pelvis y en un tiempo esa paciente podría desarrollar pues algún tipo de trastornos en ese sentido. Ahí el ginecólogo es que tiene que hacer su trabajo bien hecho. Sí. No te creas, no significa que el ginecólogo haya hecho mal su trabajo, sino que pues hay factores extrínsecos que pueden favorecer eso. Sí. Okay. Entonces, en la mujer mayor, ¿se corrige? Este es un problema que se corrige porque hablamos de ejercicios, ¿de qué más? ¿Cuál es, vamos a decir, el protocolo para tratar a una mujer mayor para este problema? Cada vez ahora las expectativas de vida están más largas, de manera que antes una mujer de 80 años ya era una mujer muy mayor, pero ahora mismo puede tener una expectativa de más años. Vamos con la prevención, buena alimentación, ejercicio, calidad de vida, inclusive yoga, que también mejora mucho el piso de la pelvis. Después de esto tenemos el problema, entonces vamos. Tratamientos como los ejercicios de Kegel, tratamientos de neuromodulación o tratamientos de estos ahora que son de unas sillas especiales con electromagnetismo que hacen que esa musculatura se torne más robusta. Entonces, mejores la parte del piso pélvico, tanto en calidad de piso pélvico como continencia. Y si estos no son suficientes, pues tenemos opciones de cirugías. Esas cirugías pueden ser con materiales no humanos, para decirlo de una manera, que son las famosas mallas, o con reconstrucciones especializadas en las cuales se refuerza el piso de la pelvis. Del otro lado, cuando son las de urgencia, tal vez sea más sencillo porque el tratamiento sigue siendo médico. Se hacen los estudios especiales, que es el famoso estudio urodinámico, en el cual tú evalúas cómo se comporta la vejiga en su llenado y en su vaciado, a la vez que ves cómo se mueven los músculos desde el piso pélvico con unos parchecitos especiales que uno les coloca. Y si es de urgencia, uno le coloca un tratamiento médico especial que va a trabajar a nivel de la parte neurológica y quita esa zona de disparo automático que tú no puedes controlar. Inclusive podemos ir más allá. Hay pacientes que también le podemos colocar inyecciones especiales de Botox. El Botox no solamente es para la belleza, también sirve para ese tipo de patologías. Sí. ¿Y entonces, se le inyectan aquí, en la pelvis? No en la pelvis, porque ahí son problemas vesicales, no, dentro de la vejiga se coloca el Botox. Entonces, claro, pero vía vaginal, ¿no? Vía endoscópica vesical, con una cistoscopia. Con anestesia. Con anestesia, por supuesto. Ahora bien, Arturo, estos problemas generalmente se presentan en pacientes de 80 años o más. ¿Está una paciente de esta edad hábil, por ejemplo, para tener una operación quirúrgica para corregir esto? ¿Sería esta la forma más idónea? Mira, esta es una pregunta muy interesante porque a diferencia de lo que piensas, da más temor operar a una paciente joven de este tipo de enfermedades por varias implicaciones que hay que ver en consideración. Sí. Por ejemplo, decirle a una paciente con una incontinencia urinaria de esfuerzo de 40 años, te voy a poner una malla, tú dices, bueno, ok, le pongo una malla, le corrijo. Y si la paciente queda embarazada de nuevo, puede ser un problema para ella, porque entonces hay modificaciones de esa pelvis. Entonces uno tiende a ser mucho más conservador con las pacientes jóvenes que con las pacientes de edad avanzada. Una paciente de 80 años es más fácil tomar la decisión de llevarla a quirófano bajo esa consigna.
Además que este tipo de cirugías no son cirugías realmente de mucho tiempo quirúrgico, son cirugías realmente que pueden ser hasta de 10 minutos en ¿Son algunos casos. laparoscópicas? ¿De 10 minutos? Hay laparoscópicas, Uf. pero también hay muchas cirugías de esas mallas que uno pone con unos equipos especiales que son como unas pinzas, que son pequeñas incisiones que haces en lo que sería la pelvis. Por ¿Ok? aquí Por arriba. abajo, ¿no? Desde abajo. Ah, desde abajo. En la zona no genital Sí. y salen un poquito hacia la parte superior. Sí. Entonces son cirugías que un cirujano que las hace bien te las hace en 10 minutos. ¿Eso lo hacen ustedes? Sí. O sea que el riesgo de que haya una complicación intraoperatoria es muy bajo. De allí que tú dices, bueno, a esta paciente le conviene. Oye, Y pero entonces es una gran opción para una Sí. mujer mayor que tenga este problema. sí, son las famosas cinchas o mallas. También hay cirugías mínimamente invasivas que puedes hacer por laparoscopia. Esas son un poquito más largas, pero no son cirugías de 8 horas. Inclusive ya con la cirugía robótica también puedes hacer ese tipo de cirugías que son un poco más complejas porque la anatomía de la pelvis es muy compleja y la puedes hacer sin ningún problema con unos periodos de tiempo bastante aceptables. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro método, según los síntomas en la mujer, para ustedes como médicos tomar esta iniciativa, esta decisión? Va a estar basado en el estudio urodinámico, el cual te va a decir en qué grado está la patología y segundo, cuál es tu expectativa, dependiendo de lo que consigas allí. Es muy frecuente que casi todo se maneje con las famosas cinchas y mallas, pero hay casos en los cuales tienes que hacer unos procedimientos un poquito más laboriosos, en los cuales tienes que suspender los órganos o los ligamentos, y entonces ahí entra en acción lo que sería cirugía laparoscópica. Y las cinchas o mallas es un procedimiento, según tú has dicho, mucho más sencillo, Es mucho más sencillo. que dura minutos. Sí. Fantástico. Al final, ¿qué es lo más importante aquí? Ese tema de las incontinencias urinarias es un tema que afecta mucho la calidad de vida de la paciente. Mucho. Mucho. La paciente te dice, estoy infectada, estoy mojada, me da pena tener sexo con mi esposo porque me orino. Entonces, es un tema muy sensible. Muy sensible. Bueno, yo creo que las mujeres que están viendo este programa deben estar muy a la expectativa de ver que esta puede ser una solución para su problema. Nos vamos ahora a la pausa y volvemos enseguida. Amigos, hoy entrevistamos al doctor Arturo Medero, urólogo, y estamos hablando de las enfermedades femeninas del sistema urinario. Muchas mujeres, principalmente ya con cierta edad, tienen este tipo de problemas y esto le afecta tremendamente su calidad de vida. Y estamos viendo que hay soluciones que no son tan complicadas como yo me imaginaba que pudiesen pues remediar este problema. Arturo, estos problemas de los que estamos hablando pueden relacionarse con otros órganos, por ejemplo el riñón, que es parte del mismo sistema urinario. ¿Qué relación tendrían a veces son causados por el riñón o el riñón se puede dañar u otro órgano? Sí, bueno, en las infecciones urinarias, sobre todo en la cistitis, a veces no se sabe qué fue primero. Si por arriba, o sea, la infección empezó en el riñón o empezó en la vejiga, o si es por un órgano anexo. Te puedo comentar ejemplos como una paciente que tenga patología hemorroidal, en el cual el ano queda siempre como húmedo, entonces es un factor de aumento de la probabilidad de una cistitis. Entonces esas pacientes pueden empezar a hacer infecciones urinarias a repetición. Pacientes también con estreñimiento, son pacientes que también pueden hacer infecciones urinarias frecuentes, porque inclusive hay unos mecanismos en los cuales la bacteria, por la cercanía que tiene el recto con la vejiga, puede hacer un salto, decirlo de alguna manera, y infecta la vejiga. ¿Cómo será que todavía hay estreñimiento existiendo el magnesio? Porque yo tuve ese problema muchos años y con el magnesio yo no entiendo cómo todavía hay personas que siguen teniendo estreñimiento. Bueno, hay pacientes que no han son conseguido... constantes, que no saben... La hidratación en un país como este, hidratación. eso te compacta mucho las heces, ¿ok? Y factores como la alimentación. Sí, también. Entonces, continuamos con la pregunta. El riñón muchas veces comienza una infección en el riñón y se propaga, vamos a decir, a todo el sistema, o comienza en el sistema urinario y puede llegar al riñón. Así es, como que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Exacto. Y estamos igualitos. Muchas veces no se Ahora, sabe. cuando nosotros empezamos a valorar a esta paciente que nos empieza a hacer infecciones urinarias a repetición,
vamos a tomar un abanico de opciones en la cual vamos a ver en dónde cae ella. Empezamos con su interrogatorio. ¿Cómo usted se limpia? ¿Usted es estreñida? ¿Usted toma líquido? ¿Usted es una paciente aguantadora? ¿Sabes que la mujer por naturaleza llega y dice, mira, yo voy al baño de mi casa que lo limpié yo, a mí no me gusta ir a otro baño? Entonces, esa paciente a veces aguanta tanto que somete a la vejiga a un maltrato y hace infecciones urinarias. Y cuando uno no se quiere levantar por la noche también, no déjame esperar que amanezca. Entonces, eso por un lado. Después vamos a la parte del examen físico a ver si conseguimos algo que explique la aumento de la frecuencia de infecciones urinarias. Y después de eso, si no conseguimos nada, pues tenemos que hacer una evaluación un poco más exhaustiva de la vía urinaria con una sonografía, ver si hay cálculos que expliquen este aumento de las infecciones urinarias, ver si hay alguna variante. Porque los cálculos definitivamente lo aumentan. Sí, porque si tienes un cálculo que se infecta, aunque tú lo trates, si ya viene infectado, pues tú lo dejas, o sea, le pones tratamiento a la paciente sale de la infección, pero la infección no penetra el cálculo, porque el antibiótico llega a las células a través de la vía sanguínea y los cálculos no tienen vía sanguínea. ¿Y por qué se infecta el cálculo? Porque es un cuerpo inerte. Un cuerpo inerte que, como todo, o sea, si tú pones aquí algo y se contamina de una bacteria, esa bacteria, si esto tiene poros, se va a meter ahí, puede vivir ahí. Sí, entonces, como sacarlo. tú tratas todo lo que está por fuera, pero ahí ya está tranquila, no le llegó. Cuando baja todo, vuelve a infectar. ¿Es frecuente que se infecten entonces? Sí, los cálculos son una fuente de infecciones importante y siempre lo tomamos en consideración, inclusive a la hora de tomar decisiones de cirugía. También algún cambio anatómico, como una paciente que tenga del mismo lado los uréteres, podría tener alguna probabilidad aumentada por esos cambios a hacer infecciones. Y tú hablas ahorita también de pequeños tumores que se pueden encontrar en estas vías. Sí, podría debutar una paciente con un tumor de la vía urinaria, porque eso genera inflamación, esa inflamación pues favorece a que puedan pasar infecciones. Y también algunas enfermedades congénitas como el ureterocele, que hace que haya reflujo, que la orina pase, o sea, que el sistema no quede hermético, sino que suba al uréter y ese tipo de cosas puede dar infecciones urinarias a repetición. Las personas que se quejan, Arturo, de que tienen deseos de ir de orinar, sin embargo, no solo orinan un poquitito. ¿Esto quiere decir que está distendido o que hay inflamación o que hay infección? ¿Cuáles son los pronósticos? Bueno, una paciente que dice que no vacía o que siente que no vacía bien su vejiga debe ser evaluado buscando que haya alguna debilidad del piso de la pelvis que haga que esa vejiga no se contraiga bien o que no haya un mecanismo que impide la salida por esos cambios en la anatomía. Puedes también tener una vejiga enferma que no tiene la habilidad de una contracción adecuada, entonces como nunca vacía bien, el paciente siente que no vacía. ¿Ok? Procesos inflamatorios como el BPH pueden dar, cuando está en vejiga, esa sensación. Cálculos en la vejiga pueden dar esa sensación también. Entonces hay que escuchar a la paciente y después... En la vejiga hay cálculos, pues pensaba que eran en el riñón. No, puede pasar Puede también pasar en la vejiga, porque bajen y porque se hagan por un mal vaciado de esa vejiga. ¿Y se pueden extirpar si es la vejiga? Sí, más totalmente. Fácil? Sí. Se puede hacer endoscópico inclusive. Exacto. Entonces, esa paciente, uno la escucha, uno va a las opciones de evaluación accesoria, que sería sonografía, tomografía, urocultivo, examen de orina, evaluación urodinámica. Y entonces, ahí, una vez que tengamos el diagnóstico, pues vamos a implementar cuáles son nuestras opciones terapéuticas en ese caso. El riñón se daña por diabetes, ¿por qué más? Puede ser también que se dañe por alguna enfermedad autoinmune, por cáncer, ¿cuáles son las causas? Sí, se puede dañar por enfermedades autoinmunes, que son las que ven los nefrólogos, se puede dañar por cálculo en los riñones, por infecciones urinarias a repetición también se puede dañar. ¿Okay? La diabetes daña los riñones, la hipertensión los daña también. La hipertensión también, o sea que tenemos muchas causas. Tenemos un abanico de posibilidades. Sí. Pero generalmente las causas de cistitis o estos problemas de infecciones generalmente son las que hemos hablado básicamente, no ya problemas en cuanto a estadística, vamos a decir, no estos problemas ya más profundos. Exactamente.
Pero una infección a repetición también pudiese causar daños mucho mayores, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, Arturo, en el caso del hombre es bastante distinto porque también está el problema de la próstata, que al ensanchar con el tiempo, como tú explicaste, que es como una donut que oprime la uretra, va ensanchando y entonces puede causar pues un desperfecto del sistema urinario para expulsar el orine. Es Así muy es. distinto lo que es la arquitectura de los dos sistemas. Sí, la anatomía es completamente diferente. De hecho, la próstata está diseñada y su nombre es, en griego, es guardián, porque como la uretra es más larga, es un factor de que te previene la infección en ascenso. Cosa que lo que estábamos hablando al principio, que como la uretra de la mujer es muy cortica, favorece pues la penetración. No hay mucha distancia entre el medio externo y lo que sería la vejiga. La próstata, el problema que tenemos es que con la edad hay algunos factores en los cuales ella empieza a tener un periodo de muerte celular diferente. Y esa muerte celular hace que la vida de esas células viva más. Y es como vamos a poner a Nueva York, que tienes mucha gente viviendo en la misma ciudad y que tiene que hacer esa ciudad, lo único que le queda es expandirse. Sí, exacto. Entonces, al expandirse hacia afuera, que es cuando uno la ve al tacto rectal, también se expande hacia adentro, que es la uretra, y la comprime. Y entonces empieza a tener esos problemas de mal vaciado, que es, el paciente se para en la noche, como no vacía bien, se para cada 2, 3 horas, siente que no vacía, la vejiga se daña porque tú la empiezas a someter también a que no sale, no sale, no sale, y es un músculo, ese músculo se hipertrofia, pero también se daña con el tiempo. Entonces siempre es bueno, en el caso del hombre, que tenga sus valoraciones después de los 40 años desde el punto de vista clínico, que él manifieste cómo está orinando, porque muchas veces ellos dicen, yo orino bien, y cuando hacen las preguntas, no orinan bien, porque como son cambios paulatinos, poquito a poquito, ellos asumen que es normal, es por la edad, no, es que la edad tiene cosas, pero no necesariamente es que sean normales. Y al final, esto se traduce en el daño de la vejiga. Entonces ese paciente después, tú le operas la próstata, que nos ha pasado a todos, hace una cirugía bellísima, queda una fosa espectacular de próstata, o sea que no tiene un problema de vaciado, pero llega a la vejiga y dice, yo no me puedo contraer. De esta operación en el hombre sí es mucho más complicada que la mujer. Bueno, realmente son problemas diferentes, son abordajes diferentes y son cirugías completamente diferentes. La cirugía de la próstata benigna, en este caso, por hiperplasia, es una cirugía que hay muchas técnicas actualmente que son mínimamente invasivas y que son relativamente rápidas, son seguras. Hay que destacar que no toda cirugía, las cirugías no son fáciles, ninguna, hasta la que más fácil parezca tiene sus cosas, y que siempre hay un riesgo de complicaciones, pero que son cirugías que sus riesgos son bajos. ¿Ok? Tenemos opciones láser en este momento, tenemos opciones con energía bipolar, tenemos la opción de RTUP clásica monopolar, tenemos el famoso Red Zoom con vapor de agua, tenemos ahora métodos robotizados como sería el Aquablation, el cual tú haces un diagrama y es como un chorro de agua de esos que corta el acero. Todo esto lo hacen en la Plaza de la Salud. En la Plaza de la Salud estamos haciendo energía bipolar, próximamente vamos a tener cirugía láser también y tenemos opciones inclusive laparoscópicas. O sea, tenemos cómo tratarlo, hay 1000 métodos para tratar la patología benigna de próstata y son métodos que todos en el tiempo han sido exitosos. Volviendo a la mujer, Arturo Medero, doctor, hemos visto mucho hablar sobre operaciones en los hombres para ampliar el conducto urinario. Sin embargo, en la mujer yo ni siquiera sabía que existían estos métodos que van desde el más sencillo, de la introducción de este que dices que es con las pinzas, es introducción de una malla. Sí. De esta introducción de una malla que podría durar minutos hasta ya otras que podrían durar más tiempo. Sí. ¿Qué tan frecuentes son? La cirugía del piso de la pelvis es bastante frecuente. Sí. Porque es una enfermedad ¿Actualmente en nuestro país? En todos lados, sí. en todo el mundo es una patología frecuente. Y de allí, te lo voy a poner en ese sentido, si tú agarras a las abuelitas, muchas de las abuelitas pierden orina. Sí, sí, generalmente. Hay unas que lo toleran y otras que no, porque es un tema de calidad de vida. Claro. Puedes tener una mujer que te dice, es que yo no puedo tener goteo, me molesta la panty gotear. Es que eso debe ser muy molesto. Y hay gente que tolera un poquito más, pero al final terminan con la molestia.
y entonces ahí uno le plantea las opciones según el caso. O sea que generalmente las que llegan a esto y no aguantan el goteo se operan, o sea, se reestructuran, vamos a decir, con una malla y esto les resuelve el problema. Sí. Una vez hecho esto, ¿qué garantía, según estadística, tenemos de que se les resuelve el problema con este método? La tasa de mejora es importante, es muy importante. Está por encima del 50% en casi todas las técnicas. Pero al final también, cada paciente debe ser individualizada para ver cuál es la técnica que más le favorece en el tiempo. No la puedes encasillar. Exacto. Otro ingrediente importante en la mujer mayor es la escasez de hormonas y de estrógenos. Y esto pudiese presentar una resequedad que también pudiese causar infección. Sí. ¿Esto lo has visto también en Sí, porque cambia mucho lo que sería el pH. pH vaginal, la microflora vaginal y eso favorece las infecciones urinarias. En la mujer de edad que necesita terapia de reemplazo hormonal, hay métodos de reemplazo localizado. ¿Qué te quiero decir con esto? Esa paciente no la vamos a someter a la colocación de hormonas a nivel de todo su organismo, sino que se la vamos a poner donde le hace falta. En este caso, vienen los óvulos vaginales o las cremas vaginales con estrógeno. Y esto es un factor que a ellas las beneficia porque no solamente es el tema de las infecciones urinarias sino que viene también el tema de la vida sexual de esa persona. Sí. Que entonces empieza el sexo con dolor, doctor, se me rompe todo, que también da infecciones por otro lado, después de que esa inflamación se genera. Sí, entonces claro. También es un tema de que en ese sentido mejora su calidad de vida. Y con una tasa de problemas asociados al uso de hormonas muy baja, porque es localizado solo ahí. Ustedes todavía, doctor, es que hay que cuidar, que la mujer tiene que cuidarse con esas hormonas que pudieran producir cáncer, porque yo he escuchado últimamente, es verdad que el área tuya no es la ginecología, pero me imagino que tienes noticias de esto, de que hay unas hormonas de reemplazo muy eficientes y que mejoran muchísimo la calidad de vida de la mujer, pero me imagino que asimismo son de fuertes. No sé, en ese caso, si ustedes consideran que tienen efectos secundarios o ya estas pues están libres de esos efectos, ¿no? Sí, lo usamos en urología también. Esos son los famosos pellets o el chip de hormonas. Que son parchos, o parches. Entonces, esto está fundamentado en que ha aumentado la calidad de vida. ¿Qué quiere decir un chip? ¿Es un verdadero chip que se pone en la piel? Sí, imagínate, tú sabes los métodos de dispositivo anticonceptivo que vienen como que los pones en la piel, son intradérmicos. Que son debajo de la Básicamente piel. También, por eso dicen el chip. Entonces, como hemos tenido tantos avances y ya vivimos más, y el vivir más es también querer vivir mejor y ser sano y tener vigorosidad en esas etapas de la vida que antes una persona de 60 años en 1980 no es la misma persona del 2021. Sí. Se ha implementado esos reemplazos hormonales de manera de que tú tengas un envejecimiento mucho más amigable y que tú sientas vitalidad, tanto en el hombre como en la mujer. Con este tipo de métodos que son buenos, no los voy a satanizar, sí hay que tomar en cuenta que tienes que tener un especialista que te haga una valoración integral de cómo estás. ¿Por qué te digo esto? Eso es un chip, no se lo puedes poner a una paciente que tuvo un cáncer de mama, porque si el cáncer de mama era hormonosensible, tú más bien le estás diciendo, mira, aumentando su probabilidad y riesgo de que tenga una recaída. Sí. O tienes que saber que no tiene nada. Porque también puedes hacer, en ese sentido, aumentar probabilidades de riesgo de que tenga enfermedades oncológicas. Pero no es un mal método. Pero básicamente son enfermedades oncológicas lo que puede estimular, no sí, de otro tipo. No de otro tipo. Pero vuelvo al punto. Al contrario, porque también he escuchado que las hormonas previenen, por ejemplo, de un infarto, pero también hay otras personas que me han dicho, no, son proinfartos. Entonces uno no sabe a Los quién estrógenos creerle. En la mujer, sí. El estrógeno disminuye la probabilidad de enfermedad cardiovascular e infarto, ¿ok? Pero de ahí es que ellos en el tiempo, los hombres y las mujeres se igualan a la edad. Recuerda que el hombre tiene mayor probabilidad en la juventud, o sea, cuando digo la juventud es 40 a 60 años de tener infarto. Cuando la mujer inicia su menopausia, empieza a equipararse esas probabilidades. ¿Ok? Sí. Entonces,
Palabras más, palabras menos, el uso de este tipo de medicamentos es útil, pero debes tener una valoración médica que diga, calificas con seguridad. También he escuchado que por lo menos cuando mi mamá iba al médico, en esa etapa que estuvo ya menopáusica, le decían que tenía que usar dos, no sé si todavía es así, dos tipos de hormonas. Una para el efecto que quería y otra para prevenir el cáncer uterino. ¿Eso sigue siendo así? Te estoy hablando de hace 20 años. Ha cambiado un poco, ha cambiado un poco. Y generalmente tú usas un tipo de hormonas que buscas que haya cierta estabilidad. No favoreces una más que la otra, porque al final las hormonas tienen que ser reguladas en conjunto. Y por ejemplo, una mujer que no tenga útero porque se ha hecho una histerectomía tiene menos probabilidades de contraer cáncer, de tener cáncer por esta. Pero también si se está hizo de la mamas. histerectomía, lo que no tiene es cuello uterino, o sea que no va a tener cáncer de cuello uterino. Sí, pero tiene puede tener mama. cáncer de otra, Tiene claro. mama. Sí, es que es lo mismo. Bueno, Arturo, entonces vamos a explicar cuál debe ser el procedimiento para una mujer, sea joven, también las adolescentes sufren muchísimo de cistitis, sea joven, sea una mujer en edad de parir, sea una mujer menopáusica o sea ya una mujer mayor en edad de 80 años. Vamos a hacer como un protocolo de cómo deben enfrentar la cistitis cada una de ellas y cuáles son los casos más frecuentes. Niños, jóvenes y bebés a la mano del pediatra, porque hay que valorar si hay alguna causa anatómica, ¿ok? Como reflujo, por poner un ejemplo. Sí. Mujeres en la adolescencia, tenemos que tener nuestro control ginecológico, que es muy importante, y tenemos que tomar en cuenta la vida sexual, cómo se está llevando esa vida sexual. Y nos vamos a las medidas de higiene y nos vamos también a ver cómo nos comportamos desde el punto de vista, aguantamos, no sabemos limpiar bien, tomamos mucho líquido, eso. Mujeres menopáusicas, no se pueden olvidar de que tienen todavía sus órganos, deben seguir yendo al ginecólogo y esa mujer probablemente califique para uso de estrógenos locales, y eso lo tiene que hacer a la mano del ginecólogo. Y si hay algún tipo de infección urinaria a repetición, entonces es valorada por el urólogo en todos los rangos etarios y nosotros vamos a buscar un poco más allá de solamente lo que es vagina y vejiga para ver si hay alguna condición especial que las está generando. Cuando una mujer va al urólogo por este problema, lo que busca es una condición más allá de vejiga y vagina. Exacto. Como por ejemplo el riñón. Cálculo en los riñones. Cálculo en los riñones. Procesos de anormalidades renales, tumores de la vía urinaria, defectos del piso de la pelvis. ¿Y ustedes son los que remedian este problema? Sí, hay uroginecólogos. Eso. Y eso es una especialidad dentro de la urología, como es la oncología, como es la endurología, también hay urología femenina del piso de la pelvis. ¿Tienen ustedes en la Plaza de la Salud estos especialistas? Tenemos en la Plaza de la Salud el abanico de especialistas completo. Pero perfectamente lo pueden hacer los urólogos también. Sí, el urólogo general en cualquiera de las especialidades tiene la competencia para hacerlo. Sí. Pero en la plaza tenemos uroginecóloga. Muy importante. Y la última pregunta, Arturo, en cuanto a la precaución con las parejas, en cuanto a esto de la cistitis, de las infecciones urinarias, una persona que primero, hay personas también que cambian de pareja con frecuencia, tienen estos problemas. ¿Qué precaución deben tener estas personas? O simplemente una persona que tenga la misma pareja, pero presente estas infecciones con frecuencia, o no sepa si su pareja, ¿verdad?, cambia de pareja, porque ese es otro caso. El aumento de parejas sexuales está ligado a muchas cosas. Entre esas cosas, a infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque también inclusive tú estás cambiando bacterias. Claro. Porque en la relación sexual hay bacterias. Entonces, sí hay mayor riesgo de aumento de probabilidades de que tengas una enfermedad de transmisión sexual y hay aumentos de contaminación. Y cuando una persona tiene la misma pareja durante muchos años, ya realmente esas bacterias, por llamarlo de alguna manera, se acoplan y no te causan daño a la pareja. Una relación sexual siempre va a haber intercambio, siempre. Ahora, puedes tener tu pareja toda la vida y tener infecciones urinarias a repetición, sí. Relacionadas a relaciones sexuales, sí. Ahí es donde
podemos hablar, por ejemplo, del tema de las hormonas. Si has cambiado a lo largo de tu vida tu ciclo hormonal, si ya estás en la menopausia, entonces ese trofismo, esa calidad de la vagina cambia el pH y no es que él está haciendo nada, sino que esa inflamación que se genera por el acto porque no se lubrica bien, condiciona infecciones Entonces, en urinarias. este caso es más frecuente la infección de orina femenina por Sí, la menopausia, por todos esos cambios hormonales que que se dan. causa más cambios que en el hombre, esa andropausia. Sí, nosotros el término andropausia lo hemos ido cambiando en el tiempo. Y realmente los cambios hormonales en el hombre, la probabilidad de hacer infecciones urinarias es muy baja, porque la diva en esta situación es la próstata, que es la que hace o usualmente hace que tengas mal vaciado vesical. Bueno, Arturo, yo creo que hemos cubierto un espectro bastante amplio y este programa va a ser de mucha ayuda porque hay muchas personas que estoy segura que no sabían cómo podemos enfrentar estas situaciones bastante dramáticas porque tener escapes de orina es una situación dramática para el que lo tiene y ya se enteraron de que puede tener solución. El doctor Arturo Medero está en la Plaza de la Salud y también en la Clínica Abreu, así que pueden llamar los que tengan este problema para poder resolverlo. Muchas gracias, doctor Arturo Medero. A la orden y siempre dispuestos a informar y a educar. Y a educar. Y los que no tienen ese problema, pues los ejercicios yo creo que serían de gran ayuda para no llegar. Siempre la prevención es la mejor manera de enfrentar pues problemas futuros que no lleguen a pasar. Así que será hasta la próxima, amigos.